Buenos días, hoy en Entrevista a Venevisión vamos a analizar el contexto geopolítico y vamos a hablar también sobre política internacional. Nos acompaña en el estudio Mercedes Malavé, dirigente política. Bienvenida. Gracias, Ibrahim, muy contenta de conversar contigo y con la audiencia de Venevisión. Este martes, la agencia internacional de noticias Reuters publicó una nueva información según la cual un buque adicional de la Marina de los Estados Unidos estaría en aguas del Mar Caribe. ¿Qué significa? ¿Qué lectura política se le puede dar a ese supuesto incremento de la actividad militar de los Estados Unidos en aguas cercanas al territorio venezolano? Bueno, me parece que Estados Unidos está consolidando el dominio que tiene sobre este hemisferio. Lo ha hecho o lo está haciendo bajo la intención de controlar el tráfico de droga hacia los Estados Unidos. Pero también sus voceros han sido claros cuando dicen que la intención es perseguir a los carteles de la droga, disminuir su impacto en Estados Unidos y no sustituir gobiernos, ¿no? Como a veces me parece que un poco son los rumores que llegan al país a propósito de la presencia de esos buques militares de Estados Unidos en agua del Mar Caribe, ¿no? Porque además hay algunos analistas que han calificado, digamos, todas las noticias o esta matriz de opinión que se ha generado como una campaña de presión política. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, sin duda hay una intención de nombrar directamente al gobierno de Venezuela como parte de esos carteles a los que hay que perseguir, ¿no? Esto por lo visto se hace más como una narrativa que como una investigación seria, según informes de la DEA o investigaciones más profundas sobre si esto es cierto o no. Pareciera más bien una narrativa de presión, efectivamente, ¿no? Luego, más que analistas, lo que yo veo es una proliferación de programas que ni siquiera sé si llamarlos de opinión, porque son programas de difusión de contenido sin ningún tipo de investigación, criterio, simplemente para generar masa crítica, donde se especula prácticamente todo el tiempo, programas que además generan beneficios económicos para los influencers o las personas que lo hacen a través de las redes sociales, sobre todo de YouTube. Y este tipo de programas llega a la población y genera la impresión de que aquí va a haber un cambio de gobierno inminente, ¿no? Y en su opinión, ¿esto es espontáneo o está generado, digamos, por algún sector político? Hay un sector político que está empeñado desde hace muchísimos años, no desde ahorita, aunque ahorita tienen pues más fuerza comunicacional, de hacer creer que una intervención extranjera podría sustituir al gobierno. La narrativa que se está usando, terrorismo, narcoestado, narcotráfico, se parece mucho a las narrativas que se usaron para invadir países en el Medio Oriente. Recordemos el caso de Irak, de Afganistán, de Siria, o de Libia, mejor dicho, y cómo al final se demostró que, bueno, que eso no resolvió el problema. Pero los opositores en esos países, en Libia, en Irak, en Afganistán, que pidieron ese tipo de intervención y la lograron, luego quedaron muy desacreditados frente a su pueblo. Porque ellos hablaban de liberación y lo que llegó fue la destrucción. Ellos hablaban de democracia y lo que llegó fue el autoritarismo, la división, los gobiernos paralelos, la pobreza, el terrorismo. En Afganistán volvieron los talibanes después de 20 años de guerra. Entonces, claro, esa oposición que, como me preguntabas, se apropia de ese discurso para decir que ellos van a traer la solución y lo que viene después de las invasiones siempre ha sido destrucción, terminan muy mal vistos y muy mal por la población y en algunos casos cuando han llegado al gobierno, como por ejemplo pasó en Afganistán, que esa llamada Alianza del Norte gobernó varios años, hubo funcionarios en el gobierno aliados de los Estados Unidos, pues terminaron haciendo gobiernos tan corruptos que tampoco el pueblo los quiso, ¿no? El lunes de esta semana, la vicepresidenta ejecutiva de la República, ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, aseguraba que los únicos barcos que han salido de Venezuela hacia Estados Unidos o que han llegado de Estados Unidos hacia Venezuela son los de Chevron, ¿no? Tratando un poco también de minimizar esta situación. Eso también es interesante y me recuerda otro caso, ¿no? Que también a veces escucho a personas decir que, bueno, que en Panamá sí fue exitoso, ¿no? El tema de la intervención extranjera. Hay que decir que Estados Unidos lleva muchos años en Panamá. Panamá es 100 veces más pequeño que Venezuela y su población es 10 veces más pequeña que la de Venezuela. No tiene las costas que nosotros tenemos, ni la selva que nosotros tenemos, ni las montañas que nosotros tenemos. Y se hizo
con un objetivo estratégico, tomar el canal, ¿no? Tomar el canal de Panamá. Ese era el objetivo estratégico y se logró. Aquí en Venezuela se habla o se rumorea o se especula sobre una intervención extranjera sin ningún tipo de objetivo estratégico, porque si el objetivo estratégico fuera, en nuestro caso, un yacimiento petrolero, por ejemplo, o varios yacimientos, lo cierto es que esos yacimientos están operando ya con presencia de empresas extranjeras norteamericanas y se renuevan licencias y están haciendo su trabajo, ¿no? ¿Qué se puede esperar de la política nacional para estos próximos 6 meses, para lo que resta de año y el año entrante? Se espera que una Asamblea Nacional nueva asuma el próximo 10 de enero del año 2026. ¿Qué se puede esperar? Bueno, yo voy a hablar de una esperanza cierta y de una esperanza real, ¿no? O sea, la esperanza como virtud nos ayuda a esperar algo mejor, ¿no? Más diálogo, más política, más apertura, más cercanía a los preceptos o a las exigencias de nuestra Constitución, que siempre son elevados, pero bueno, hay que aproximarse lo más posible a ella. La esperanza o el optimismo me llevaría a desear eso. Ahora, ¿qué espero realmente? Bueno, si las cosas siguen en esta inercia, pues lo que vemos es un control cada vez más grande del poder público en manos de un solo poder, en este caso el Ejecutivo, que me da la impresión de que está gobernando muy de la mano del Tribunal Supremo de Justicia, incluso dándole competencias de otros poderes, que también están en sus manos, pero aparentemente, no sé por qué, pues ya la Asamblea no asume todo lo que debería asumir. Entonces, bueno, uno esperaría un poco más de apertura, sin embargo, lo que veo es más clausura, ¿no? Hablas de diálogo, de acercamiento, tiene que haberlo. Recientemente se registraron unas excarcelaciones, eso tiene que haber sido producto de un acercamiento y de un diálogo con un sector de la oposición del país. Así es, y gracias por recordármelo. Eso es esperanzador, ¿no? Ver cómo se está dando incipientemente, o estamos comenzando otra vez prácticamente desde cero, un diálogo político que ha permitido la liberación de presos. Recientemente se habló de 80, el domingo nos enteramos de 13 más, ojalá vengan muchas más, ojalá sean liberaciones plenas, sin medidas cautelares, sin casa por cárcel, y que se logre progresivamente pues la liberación de todos los presos por razones políticas en Venezuela, ¿no? ¿Cómo acercarse al Ejecutivo Nacional? Hay desconfianza, no solamente al Ejecutivo, digamos al gobierno desde la oposición, porque hay como mucha desconfianza entre ambos sectores. La confianza se construye con hechos y palabras, ¿no? Palabras que luego se verifican en los hechos, hechos que luego se dicen con las palabras que coinciden, ¿no? Ese camino hay que construirlo. Por lo general, cuando lo construimos, luego se bombardea, ¿no? Se tienden puentes y luego se destruyen por intereses pragmáticos de grupos, de poder, de sostener el poder, etcétera, ¿no? Ahora, en la medida en que seamos capaces de construir puentes duraderos, iremos avanzando en las aspiraciones que como país tenemos, ¿no? Yo creo que esa aspiración se resume en una o en dos palabras: unión nacional. La unión nacional, para que sea real, no puede ser sectaria ni partidista, tiene que ser plural. Y no puede ser una unión basada en los preceptos o en las ideologías de un partido, sino que tiene que ser una unión basada o apoyada en la Constitución Democrática de Venezuela, que garantiza plenamente las libertades políticas, económicas, sociales de los venezolanos, ¿no? En este momento la oposición venezolana está atomizada, son diferentes grupos que trabajan de manera desarticulada. ¿Qué se puede hacer para recuperar esa articulación, para que la oposición la recupere? Me lo respondes, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa, ya venimos con más de Entrevista Venevisión. Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Estamos conversando con Mercedes Malavé, dirigente política. Antes de irnos al corte comercial, decíamos que la oposición venezolana en este momento se encuentra muy fragmentada, atomizada. ¿Es posible que en algún momento vuelva a consolidarse como un bloque? Tengo la impresión de que hay esfuerzos de consolidar una unión política opositora, sobre todo los políticos que están aquí en Venezuela. Un ejemplo de ello
fueron las últimas elecciones municipales, donde se logró ir un poco más unificado y se ganaron 50 alcaldías, muchas menos de las que teníamos, pero fuimos más en bloque, más unificados. Yo creo que la disyuntiva que se presenta o el dilema es tan fuerte que obliga a la unión, ¿no? O sea, de los que queremos un cambio democrático en Venezuela. Nuevamente, no nos une la ideología, no nos une el partido, nos une el deseo de construir un camino interno, una solución interna al problema político de Venezuela, que yo lo asocio mucho a la pérdida de garantías constitucionales en los primeros artículos de la Constitución, los más fundamentales, los más elementales, ¿no? Ahora, viendo la experiencia de otros países que los políticos tenemos la obligación de analizar y de estudiar, esa división o esa atomización ha estado presente en otras realidades, ¿no? Sin embargo, la experiencia, el prestigio, la fuerza moral muchas veces de un solo líder ha logrado avances y cambios hacia la democracia, ¿no? Así que es más un tema también de que surja un grupo, no tiene que ser mayoritario, no tiene que ser total, ni lograr la unidad total, porque hay diferencias estratégicas muy graves en la oposición, que se mantenga coherente en su camino institucional para que se comiencen a ver resultados positivos para el país. ¿Cuál es el rol que jugaron en las elecciones que se han celebrado este año, durante este año, los partidos políticos emergentes en este panorama electoral? Pues sí, lograron en algunos casos mantener sus zonas donde tienen cierto liderazgo. También se logró cierto apoyo de partidos tradicionales de larga data en el país. También se logró en el caso de Cojedes, pues unos partidos regionales interesados por esa zona del país que ejercieran un liderazgo importante, y eso ayuda al principio de descentralización democrática. Así que bueno, me parece bien, o sea, creo que la política se tiene que renovar primero en las personas, luego en las estructuras partidistas. Y creo también, como lo dice la red a la que últimamente en la que estoy participando, apoyando, la red Decide, Defensa Ciudadana de la Democracia, que también es un deber ciudadano de aquellas personas que quieren contribuir al cambio político nacional, pero no lo quieren hacer desde los partidos, sino que lo quieren hacer desde otras estructuras de la sociedad que son perfectamente bienvenidas, porque estamos hablando de la lucha por la conquista de derechos y de principios democráticos constitucionales, ¿no? Vamos a regresar al tema que nos convocó en un principio, y es, digamos, esta amenaza de presunta intervención militar en Venezuela. ¿Cómo queda la soberanía allí? Bueno, importantísimo, ¿no? Hay muchos artículos fundamentales de nuestra Constitución que hablan de la soberanía. Yo diría del 1 al 13 más o menos, ¿no? Por supuesto que el más conocido es el artículo 5, que dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo de Venezuela y éste la ejerce de manera directa o indirecta. Pero también hay artículos que hablan de la soberanía territorial. Por ejemplo, el artículo 13 es muy claro. Ningún actor político, ningún venezolano puede ceder, negociar, garantizar parte de nuestro territorio como una estrategia política, ¿no? O sea, no podemos garantizar parte de nuestro territorio a cambio de cosas, ¿no? O sea, eso está claramente penalizado por la Constitución, ¿no? Los venezolanos tienen el deber de ejercer la soberanía, por supuesto mediante el sufragio, mediante las distintas formas de ejercicio de la soberanía, pero también tenemos el deber de defender la soberanía territorial. Esto no lo digo por el hecho de que tengamos que irnos todos a alistar en la milicia, digo, es más una campaña del gobierno. Lo digo porque es que no podemos defender públicamente que otro país venga a enajenar territorio venezolano o venga o cederle parte de nuestro territorio o estar de acuerdo con eso. ¿Y eso es algo que en este contexto que hemos venido describiendo se ha planteado? Bueno, muchísimo. O sea, se habla de que Venezuela se va a convertir en el aliado más importante de los Estados Unidos. ¿Qué significa en materia energética? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se está negociando eso? ¿Cómo se está hablando de eso? También se habla de bienes de Venezuela en el exterior que se usan para fines políticos, ¿no? Para mantener a un grupo político, para mantener a dirigentes políticos. Todo eso es gravísimo, ¿no? Mercedes, lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Ibrahim, y siempre a la orden.
Mercedes Malavé, dirigente político. Ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.